Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien y me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar con la palabra de Dios en este espacio para compartirla y vamos a dar inicio entonces con los salmos. Vamos a orar para que Dios nos brinde esa tranquilidad para que podamos llegar a comprender y nos brinde esa dirección. Muchas gracias, Dios, por permitirnos seguir adelante. Gracias por ayudarnos en todo. Gracias por la paz y la tranquilidad que nos brindas. Muchas gracias por permitirnos seguirte conociendo. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y en nuestros seres queridos. Te agradecemos por todo, hoy y siempre. Te pedimos tener conciencia de nuestros pecados. Ayúdanos a tener conciencia, a dejar todo lo malo, a hacer las cosas conforme a tu voluntad preceptiva. Seguir adelante, arrepentirnos de nuestros pecados de todo corazón y dejar de hacer las cosas como queramos, no hacerlas conforme a lo que nosotros pensemos o queramos, que lo hagamos conforme a tu voluntad, a tu palabra, a lo que estás determinando. Ayúdanos. Te pido que nos ayudes a expresarnos correctamente solo a ti. Permítenos seguirte predicando, porque tú eres el único Dios, el principio y el fin. Eres el único bueno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a tenerlo en cuenta, ayúdanos a vivir conforme a esa forma de ver las cosas que es en tu palabra y es en la realidad. Y te pido que nos ayudes a comprender, a expresarnos correctamente, que nos ayudes a predicar a toda criatura y a poder llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Ayúdanos a llegar a todos lados. Que la gente crea y úsanos para servirte conforme a esa voluntad tuya. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 142, versículo 1. Salmos 142, versículo 1. Dice: Masquil de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David es una petición de ayuda cuando estaba en la cueva. Dice: 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Entonces tenemos aquí, muy importante, cuando David estaba padeciendo persecución a manos de Saúl, estaba en una cueva, estaba viendo si era una cuestión suficiente para dejar pasar a las personas que le estaban persiguiendo, pero hizo oración. Hay que recordar que dentro de lo que estamos orando, dentro de lo que estamos realizando, hay que dejar en manos de Dios lo imposible y nosotros enfocarnos a lo posible. No podemos estar tampoco buscando la forma en la que Dios se pueda manifestar. No estamos tampoco para definir o para controlar cómo se manifiesta Dios. Y ejemplo, si nosotros nos sentimos bendecidos todo el tiempo y pasamos por los lugares más
difíciles, por lugares donde hay delincuencia, por donde hay crimen, y queremos pasar sin problema por ahí, también creyendo que Dios nos va a librar de los males en los que incluso nos metamos imprudencialmente. Eso es muy equivocado. No necesariamente tenemos que estar buscando ponernos en peligro para poder llegar a tener ese tipo de ayuda de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo posible, tenemos que ser prudentes en este caso, tenemos que evitar los lugares difíciles y bueno, dentro de lo posible, él se resguardó en una cueva, David, pero le pidió a Dios lo imposible, le pidió a Dios que por medio de la oración, que le librara de los enemigos, que le librara de esa persona por la cual siente amor, incluso siendo el perseguidor del mismo David, le pidió. Y entonces en la primera parte está señalando que con su voz está pidiéndole a Dios, está rogándole a Dios que le libre, porque se encuentra mal, se encuentra angustiado, se encuentra todo en esta cuestión de la persecución. Después señala las dificultades, incluso refiriéndose a que le extendiera un lazo, una forma de expresar que se le está persiguiendo, que se encuentra en una trampa y que está en dificultades. Después señala que no hay ningún lugar seguro si es que Dios así no lo permite. Dios puede hacer el lugar más seguro, lo puede convertir en el lugar menos seguro y viceversa. Dios puede convertir el lugar más inseguro en el refugio propicio. Y entonces tenemos ahí un ejemplo, tenemos el ejemplo de que Dios, cuando dejamos todo en sus manos, como vimos la semana pasada, Él se encarga porque es misericordioso. Y le agradecemos por su misericordia. Y como siempre hemos dicho, gracias a su misericordia el sol sale para todos. Y permite que las personas, incluso las que no tienen piedad, tengan sus bendiciones. Pero eso no quiere decir que Él ande conforme o ande de acuerdo con las personas impías y que por eso les esté bendiciendo. Es que Dios me bendice porque no me estoy equivocando tanto. No, y la palabra lo dice. Dios se encuentra enojado, airado con los que hacen el pecado todo el tiempo. Esa es una gran diferencia con quienes son sus hijos. Hay que recordar que el Espíritu Santo en el corazón se contrista, pero quienes son impíos de Dios o de parte de Dios están siempre Él enojado, todo el tiempo airado con las personas. No es cierto tampoco que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. No, Dios se encuentra enojado tanto con el pecador como con el pecado que está cometiendo. Entonces en la siguiente parte señala que se clama a Dios. David clama, lo toma como la única esperanza, que no hay ningún lugar seguro, ningún ejército que pueda proteger frente a todo lo que está sucediendo. No hay una cuestión al 100% segura de todo lo que está viviendo, si no es porque Dios así lo ha determinado. Entonces es primero Dios y luego la seguridad en todos los sentidos. Lo más seguro es pedir a Dios, orar a Dios, confiar en Dios, poner todo en sus manos y después hacerlo lo siguiente. Si estamos en peligro, si tenemos algún problema, tenemos que colocar todo en manos de Dios,
Tal vez hay momentos en que los problemas nos hacen reaccionar rápido porque necesitemos una respuesta, pero qué mejor que encomendar nuestro día a Dios desde el inicio. ¿Cuántas personas así lo hacen? Espero que quienes nos están mirando encomienden su día a Dios, le pidan sabiduría para responder ante las situaciones que puedan llegar a experimentarse, pero que Dios nos libre de todo tipo de males, de todo tipo de tentaciones, no que no seamos tentados, sino que caigamos en esas tentaciones, es lo que no queremos. A todos nos van a tentar, van a haber cosas que nos van a causar, pues, pensar o reflexionar en que podamos ir tras eso, pero si estamos cerca de Dios o si estamos más enfocados a lo espiritual en vez de lo carnal, vamos a evitar caer en esas tentaciones. Todos podemos ser tentados, pero no todos podemos caer en las tentaciones que se tienen. Y entonces se está solicitando que Dios nos libre, o le libre, en este caso a David, de las personas que le persiguen, reconociendo que son más fuertes, tal vez en número, tal vez en armamento, tal vez en todas las cosas, en los caballos, pero reconociendo que Dios es más fuerte y que debe de librar, bueno, que solamente Él puede más bien librar de todos esos males, porque más allá de cualquier ejército está Dios. Y por último, le está solicitando David a Dios que le saque de esas prisiones, que le saque de ese encierro, que le saque de ese momento difícil. Y entonces confía por último en Dios, porque sabe que le va a ser propicio a lo que está orando. Vamos al 143, versículo 1. Es referente a la súplica de liberación y dirección. Y dice así: Oh Jehová, oye mi oración. También es salmo de David. Escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descendiesen a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Y otro ejemplo más de que encomendarnos a Dios es mejor que encomendarnos a cualquier ídolo, que encomendarnos a cualquier construcción, a cualquier persona que creamos que nos puede proteger. Encomendarse a Dios es lo mejor, es a quien mejor nos podemos encomendar. Y entonces, aquí se está solicitando nuevamente, a través de oración, a través de ruegos y súplicas, que brinde Dios su justicia, que le libre a la persona que está orando de lo malo y solicitar que no le sea enjuiciado como tal. Hay que recordar que si nosotros somos enjuiciados o queremos obtener lo que merecemos, vamos para el castigo eterno.
y tampoco va a ser eso. No hay ni una sola persona justa, ni una sola. No hay nadie que por sus buenas obras pueda salvarse, porque eso inmediatamente descartaría a Cristo, como aquellos que dicen que Cristo ha pecado. Entonces, ¿dónde quedaría el sacrificio sin mancha que Cristo ha estado o hizo en la cruz, más bien, y que tiene vigencia? Entonces, este tipo de cuestiones nos dejan pensando que la salvación por obras no se obtiene. Quienes condicionan por un diezmo la salvación, que dicen que se van a ir al castigo eterno si no diezman, eso quiere decir que están condicionando a que una buena obra nos va a salvar, cuando no es así. Como siempre lo mencionamos, no hay ni una persona justa, y Cristo es el único justo, y en su sacrificio nos justifica, nos vuelve justos ese sacrificio, pagando él por lo que nosotros deberíamos de haber pagado, la vida, por nuestros pecados. Entonces, esa es la primera parte, la primera situación. No se justificará ningún ser humano delante de Dios. No hay excusa, ni pretexto, ni buena obra que nos pueda hacer ser contados como personas salvas. Después habla en esta segunda parte, se menciona el enemigo que ha estado causando abatimiento, que ha hecho que David se encuentre caminando en oscuridad y en tinieblas, que le da angustia y desolación. Y después se menciona cuando David estaba recordando todo lo que hacía, meditar en las obras de Dios, estar trabajando para Dios en la reflexión que David emitía de todo lo que Dios hace o ha hecho en su vida. Tenemos que reflexionar todo lo que Dios hace por nosotros en nuestras vidas, todas las maravillas y milagros, desde lo más pequeño, desde poder parpadear, poder masticar. Hay personas que tienen dificultades en estas acciones, personas que no tienen, por ejemplo, la humectación suficiente para cubrir en los párpados o en los ojos. Hay personas que tienen situaciones dentales, pero a final de cuentas, la mayoría, esperando en Dios que así sea, quienes nos están escuchando, podemos hacer podemos llevar a cabo esas dos acciones, y entonces, desde lo más pequeño, desde despertar es algo más grande, pero desde lo más pequeño, como masticar, como ir al baño, todas estas situaciones son milagrosas, porque hay personas que no pueden hacer lo que nosotros hacemos. David reflexiona en las obras de las manos de Dios. Y entonces, después de acordarse de las maravillas que hace Dios en David, se inclina David a Dios y extiende esa oración. En la siguiente parte le solicita que le ayude, que le responda, que no le permita que acaben con él esas personas, y que sienta la misericordia de Dios en las mañanas, le dice David. No quiere decir que no esté, pero que él sea lo suficientemente consciente de que Dios hace misericordia todos los días y en todo momento. Dios permite que salga el sol para todas las personas, para las que caminan con Él, y para todo el resto que son quienes no tienen piedad. Pero Dios permite que esas obras surjan. Y entonces, después se solicita que Dios le brinde a David esa capacidad para oír la misericordia, para entender la misericordia, para reconocer que Dios es misericordioso. Después se menciona o se solicita que le libre Dios a él de todos sus enemigos, y que haga la voluntad de Dios,
conforme a lo que Dios solicita, reconociendo que Él es su Dios, el único. Y entonces, que le guíe. ¿Cuántas personas hemos pedido? Pedimos por el trabajo, pedimos por la tranquilidad, pedimos por la familia, pero no podemos llegar a pedir por la dirección, la rectitud. Que Dios nos examine conociendo todos nuestros pecados y nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, que nos corrija. David lo está haciendo. Tenemos que buscar la manera en hacer lo mismo, orar para que Dios nos guíe. Y última parte, señalando que Dios es justo, que Dios da vida, que Dios es misericordioso y libra de los enemigos, y nosotros tenemos que encomendarnos a su servicio. Vamos a un salmo más de David, 144, versículo 1. Oración pidiendo socorro y prosperidad, y dice así: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿quién es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Muy profundo lo que señala, analizando parte por parte. En la primera tenemos lo siguiente: se bendice a Dios, se está dando cuenta o está reflexionando más bien sobre las cualidades que Dios tiene, que alista para la batalla y para la guerra, que es misericordioso, nos da fortaleza y nos libra de todo tipo de males, nos protege, es nuestro escudo también, y nos da sustento. El pueblo de David, bueno, el pueblo de Dios, perdón, que David está reinando, o David está como encargado, sabe David que es sustento Dios de ese pueblo. Después, en la siguiente parte, hace reflexionar o reflexiona sobre lo pequeños que somos. ¿Qué somos los seres humanos para que Dios nos tome tanta consideración? Quienes caminamos con Él, ¿quiénes somos? Nuestro paso por la tierra es tan rápido. Y eso, señalando algo natural, si nosotros hablamos de una eternidad, teniendo el juicio, no sé, el castigo, o conviviendo en la gloria de Dios, este tiempo, 60, 70, 80 años de vida, no son nada a comparación de la eternidad que Dios está determinando. Entonces, eso es muy importante, tomarlo en cuenta. ¿Qué somos? Después señala las cualidades de Dios, todas las fuerzas de la naturaleza que Dios está controlando, que los montes humeen, que haya relámpagos,
que envíe a sus enemigos el juicio y que nos saque de lo malo, de lo que estamos viviendo, de quienes hablan vanidad y son mentirosos. Hay que tener cuidado con esas personas. Si nosotros encontramos que alguien está mintiendo, tenemos que buscar la manera, primero, de que Dios toque su corazón, y segunda, de evitar estar teniendo ese tipo de contactos para que no nos afecte la mentira o no nos volvamos personas mentirosas al estar frecuentando a este tipo de gente. Entonces, después se menciona el cántico nuevo. Se cantará cántico nuevo. El cántico nuevo, hay que recordar que es sombra y figura de Cristo. Se está tomando en cuenta a Cristo, a cómo se va a inclinar ante Cristo, a cómo, si siendo el rey David, que hizo muchas cosas que Dios estaba solicitando, que obedecía a Dios en su gran mayoría de veces, entonces reconocer todavía la grandeza de Cristo es algo muy bueno, dándose cuenta que si es el rey, el amado de Dios, entonces hay alguien arriba, y ese alguien es Cristo. Y arriba de Cristo, siendo Dios, no hay nadie. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Y entonces, señalando que Él es quien da la victoria a los reyes, señalando a Cristo también como el cántico nuevo, que rescata a David, o Él mismo lo rescata de lo malo, y solicitar que le dé ese rescate de las personas que hablan vanidad, que hablan mentira. Señalando después que los hijos sean como plantas crecidas, que las hijas de esquinas labradas, que los graneros estén con la provisión suficiente y la multiplicación de los ganados. Entonces, señalando que haya fortaleza de ese ganado, que no tengan o que no tengamos momentos de alarma, momentos de preocupación, momentos en los que tengamos personas que nos quieran hacer daño, que no haya nada de eso, que no se dé ninguna señal de alerta en nuestros hogares o que tenga que ver con nuestros seres queridos. Que Dios nos libre de todo eso. Y entonces se concluye diciendo que quien tiene a Dios como su único Dios, que es el único, es bienaventurado. Bienaventurado quien tiene al único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Rey de reyes y Señor de señores. Bienaventurado sea. Entonces vamos a orar para concluir y para solicitar que Dios nos haga caminar con esa confianza e inclinándonos a Dios siempre. Muchas gracias por permitirnos seguir adelante. Gracias, Dios, por permitirnos una semana más de vida, un día más de vida. Gracias por permitirnos predicar, por permitirnos conocer de la vida de David. Ayúdanos a ser imitadores tuyos, a tener las ventajas y las bondades que hizo David para servirte. Y si David, como todos nosotros, se equivoca, ayúdanos a no caer en esas equivocaciones, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y seguirte con ese arrepentimiento que sea real y no un remordimiento. Bendice las familias, la salud, la vida, la paz, la tranquilidad, el trabajo, la escuela, todo lo que realicemos, bendícelo y ayúdanos a seguir adelante reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y seguirte sirviendo. Enséñanos a servirte de la manera más cabal. Te damos muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les guarde y les bendiga, y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.